Buenas tardes, profesor Ronald Gondori. Soy André Hualpa Pacherres y con mi compañera Rosa Velázquez le vamos a hablar sobre los temas de adaptación y resistencia al cambio, inteligencia emocional y estilos de comunicación. A ver, vamos a hablar sobre lo que es adaptación y resistencia al cambio. Bueno, más que nada es adaptarnos a todo tipo de circunstancias y situaciones que nos puedan venir, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el trabajo, en nuestras relaciones de amistad, relaciones amorosas, algún proyecto que queremos emprender en un futuro, y así básicamente. Adaptarse es la capacidad para transformar dificultades en oportunidades. Es de alguna manera aceptar 100% la situación actual en la que se encuentran, y esto obviamente que no es una tarea simple ni fácil. Esto implica dejar algo de lo que uno es o lo que se está acostumbrado a ser para ser alguien distinto. Esto implica además o influye principalmente la tolerancia, la voluntad y la inteligencia para poder desprenderse de algunos beneficios que se tienen por obligaciones nuevas o distintas que asumir. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es resistencia, ¿no? Resistencia al cambio. Nos resistimos mucho al cambio por el tema de fracasar, del que irán y también el miedo de ser rechazados, ¿no? Nos sentimos inseguros de volverlo a intentar y lamentablemente por esas situaciones no podemos avanzar. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aceptar, sentirnos seguros y tener una motivación para volver a intentar y volver a fluir y así salir de nuestra zona de confort. Principalmente encuentro una resistencia a cambios porque no existe la suficiente motivación de por medio para asumir nuevos retos. Esto lo vemos constantemente, lo vemos día a día en todas las personas, inclusive hablando en específico de lo que ha sido esta época de crisis, esta época muy dura que estamos atravesando todos. Existe el temor de muchos de perder beneficios, de perder o de salir de su zona de confort. Y justamente esto los lleva a resistirse a estos cambios que, como dijo mi compañera, se dan en el día a día. También salen a relucir algunos factores o problemas psicológicos que hizo mención Rosa, que son el miedo y la inseguridad, algo con lo que combatimos mucho en el día a día y que sin duda es el principal obstáculo para poder cambiar o para poder sobrellevar alguna nueva situación. ¿Qué podemos hacer para poder salir de nuestra zona de confort? Primero es aceptar como lo dije anteriormente, aceptar la situación, aceptar que hemos fracasado y aceptar que no va a ser la última oportunidad que tengamos. Así es, como lo dice mi compañera, la palabra básica y fundamental es la aceptación, y creo yo que ahí es donde debemos ahondar todos, ¿no? Aceptar los problemas, aceptar las oportunidades y afrontar todo siempre con seguridad y con confianza, aparte de aceptar solamente las cosas. Eso va a ayudar a que podamos asumir nuevos retos y que nos podamos afrontar a los cambios. Siempre con optimismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Esta refiere a capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificaciones de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás y en realidad en la vida diaria. También inteligencia emocional es saber controlar nuestras emociones, saberlas manejar adecuadamente en cada situación. Como por ejemplo, estamos en una discusión, digamos, de tu relación amorosa y no puede eso influir en tu trabajo, en tu vida familiar y en tu vida cotidiana, ¿no? Donde varias personas no saben controlar tus emociones y por eso lamentablemente
fracasan algún proyecto, algún plan o algún emprendimiento o algo que quieran realizar y lo postergan por el hecho de no poder controlar exactamente sus emociones. Ahora quiero apuntar unos datos o agregar unos datos con respecto a inteligencia emocional, porque existen dos formas elementales de inteligencia emocional: inteligencia intrapersonal y además inteligencia interpersonal. Intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y de ser capaz de regular las emociones según la situación en la que nos encontremos. En cuanto a inteligencia interpersonal, implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro o de los demás. Factores claves o puntos claves de la inteligencia emocional son la empatía, la capacidad de motivación, tanto personal como hacia los demás, básicamente lo que se muestra como un liderazgo, la autoconciencia y la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones. Estas son habilidades, como decía, que manifiestan lo cual inteligente eres emocionalmente hablando. ¿Qué podemos hacer para tener una buena inteligencia emocional? Primero, antes que nada, es dominar nuestras propias emociones para que no nos perjudique en nuestro día a día. Claro, como dice mi compañera Rosa, es saber, es primero enfocar o darnos cuenta cómo son nuestras emociones, cómo es nuestro trato hacia con los demás, y de acuerdo a ello mejorar, justamente ser más empáticos con los demás, ver los problemas que puedan atravesar distintas personas, ya sea en el entorno familiar, en el entorno laboral o simplemente en el día a día, y poder tratar de vernos en sus mismos problemas, de ponernos en sus zapatos y ayudarlos, y sacar siempre esos dotes que todos tenemos de líder para poder llevar la motivación que quizá podamos sentir en este momento hacia los demás, para que puedan lograr esa inteligencia emocional que es muy necesaria en nuestra sociedad. Claro, como dice mi compañero, es ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos para poder salir, ¿no?, de esa zona de confort también, y poder proyectarnos sin tener el miedo de que nuestras emociones afecten eso. Bueno, ahora hablemos con respecto al último punto, que es estilos de comunicación. Partamos por sentar en esta ronda, en esta mesa virtual, que existen 3 estilos básicos y fundamentales a la hora de comunicarse, los cuales son pasivo, asertivo y agresivo. Y además, en esta época de crisis que todos estamos afrontando, ha sido, digamos, muy fácil comprobar quienes hacen uso de estos distintos estilos, ¿no?, ya sea en las reuniones familiares o laborales, o ya sea en la convivencia del día a día. Hablando con respecto al punto del estilo pasivo, busca evitar conflictos, tienden a tener miedo o temor de molestar a los demás con sus opiniones, por ello deciden cambiarlas cada que son cuestionadas. Se muestran inseguros y además un sentido de culpa, y básicamente demuestran que sus derechos quedan de lado porque les importa mucho más lo que opinen los demás. En el caso del estilo asertivo, su comunicación es eficaz, suelen expresarse de manera directa pero sobre todo además positiva, ¿no? Y esto es muy importante y fundamental en situaciones complicadas como las que vivimos en el día a día. Respetan mucho a los demás y a sus opiniones, y en el caso del estilo agresivo, su propio nombre lo dice, busca imponerse en todo momento y en todo lugar, se muestra un trato hostil hacia los demás,
Además evidencia un enfado y una frustración por parte de aquellas personas que hacen uso de este estilo, y además su maltrato genera que se pierdan todo tipo de relaciones. A nadie le gusta conversar o mantener una relación con una persona que suele expresarse de manera agresiva, ¿no? Que muestre esa hostilidad en el día a día. Bueno, básicamente como dice mi compañero, ¿no? La persona asertiva es una persona que siempre busca soluciones, busca siempre querer, ¿no?, estar bien con él mismo y con los demás. La persona que es agresiva lamentablemente actúa siempre sin pensar, sin saber los daños que puede ocasionar a sus familiares, sus amistades, en su zona, en su trabajo o en cualquier lugar. Pues no, siempre actúa, ¿no?, de una forma violenta, dice cosas sin pensar, hiere a la persona y lamentablemente siempre al final siempre se arrepiente. Y la persona pasiva es la persona que acepta todo y no puede decir no, ¿no? Una persona que tiene miedo, una persona sumisa, ¿no?, que no puede decir no o sí de acuerdo como ella o él quiere, ¿no?, en la situación. Bueno, ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestro estilo de comunicación? Básicamente primero hay que enfocar o darnos cuenta de cómo nos comunicamos, qué estilo de los que hemos explicado anteriormente utilizamos, empleamos, y de acuerdo a ello mejorar para poder, encontrarnos mejor en la sociedad, ser un poco más comprensibles o poder generar más amistades o más armonía en nuestro día a día, en nuestro entorno familiar o laboral. Claro, ser más empáticos y pensar antes de actuar. No debemos siempre una situación, ¿no?, que tal vez nos moleste, no debemos actuar de forma agresiva o actuar sin pensar. No tenemos que pensar antes de herir a otra persona, ya que lamentablemente siempre acabando esta situación llegamos a lo que es el arrepentimiento. Bueno, y con respecto a todos estos temas que hemos visto, que hemos hablado el día de hoy, y con respecto a lo que nos ha enseñado el profesor a lo largo del curso, creo que nos ha ayudado, nos ha servido mucho. En lo particular, ha servido mucho para poder darme cuenta, principalmente en este punto de estilo de comunicación, cuál era la forma que estaba utilizando y cómo he podido mejorar para poder sociabilizar con los demás y para poder hacer llegar algún mensaje en mi entorno familiar o en mi entorno laboral, y me ha hecho generar un poco más de empatía para poder entender obviamente la situación de los demás, sabiendo que estamos en un momento y una crisis muy complicada, y esto es básico y fundamental ponerlo en práctica en el día a día, ¿no? Y le agradezco al profe por habernos puesto estos puntos y habernos explicado de gran manera durante todo el curso. Claro, como dice mi compañero, agradecemos mucho al profesor Ronald por el tema, ya que gracias a los temas que hemos tocado durante todo este ciclo hemos podido mejorar nuestras relaciones, no tanto en el trabajo como amical, no familiar, hasta con nosotros mismos, ¿no? Saber ya aprender, ¿no?, a diferenciar nuestros tipos de emociones y sobre todo aprender a manejarlos.